¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, el día previo de que México vuelva a la cancha para enfrentarse ahora a Bolivia, después de haberlo hecho el pasado jueves ante Panamá con esa victoria in extremis de último minuto y con autogol panameño que le permitió sumar la victoria o conseguir la victoria al equipo de Javier Aguirre. Con Paco Gabriel, con Mario Carrillo, con Jorge Pietrasanta y Héctor Huerta para hablar un poquito, escuchar a Javier Aguirre, lo que dijo, las dudas que pueda seguir teniendo, lo que esperamos en el 11, si va a repetir, a cuántos futbolistas repetiría Javier, en fin, varios temas, además de que de a poquito volveremos a meternos también a temas de liga que ya se reanudará a finales de esta semana. Paco, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, Héctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rich? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Mario Carrillo. Señor, un gusto. Pietra. Hola, mi querido Ricky. Se habla, y saludos a todos, se habla hasta de 8 cambios, ¿no? Para el partido contra Bolivia. Que ya fue un equipo bastante experimental, ¿no? Pietra, el del pasado Sí, jueves, porque eran totalmente, caras que claro. básicamente no habíamos visto en la gestión. Sí, con buenas caras, ¿no? De algunos. Entiendo que Panamá que tampoco era la selección fuerte, lo que sea, pero con buenas, ¿Te buenas gustó caras. a ti lo que viste? Sí, por ser un equipo, digamos, experimental, ¿no? Como señalas. Porque eran Sí. las Chivas disfrazadas de verde, por eso te gustaron. A ti obviamente Más bien no. se sentía A ti orgulloso. obviamente no. Pensarás que fue Orgulloso de la selección una nacional. porquería de equipo, pensarás, Ricky Push. Me ¿Y parece tú, Mario? que se volvió a No, quedar yo cortito. contento contigo. ¿Y tú estás contento, Pietra? Yo también. Qué bueno, nos emocionamos. Exactamente. Sí, Bueno, correcto. vamos a escuchar a Javier Aguirre hablar del partido, de lo que espera contra Bolivia, de qué le va a servir a México, de cuántos futbolistas podría repetir o a cuántos en su defecto podría llegar a cambiar y nos vamos metiendo en materia. Era mejor esto que un mal llamado microciclo solamente en tu país, lunes, martes, miércoles y te vas. ¿Por qué? Porque convives con el jugador, con el ser humano, con la persona y los sometes a un ambiente diferente. No le pongo otro calificativo. Julián es un grandísimo muchacho, es un jugador espectacular. En México hizo cosas maravillosas. Con nosotros nos ha ayudado, por supuesto, nos ha ayudado. Es un jugador que tiene unos registros que no vamos fácilmente en los jugadores y encima hoy está haciendo goles. Yo creo que, y lo he dicho, nadie tiene las puertas cerradas conmigo o con nosotros como grupo, cuerpo técnico, en fin. Ayer comentaba con unos colegas de bolivianos, ponía yo una cantidad de, bueno, sean cifras de un 80% de la lista final. Sin temor a equivocarme, donde menos problemas tengo es en la portería. Bueno, pues deja algunas reflexiones, Javier, más en lo general y más viendo hacia adelante, no tanto en el partido. Hablaremos algunas cosas del partido, pero bueno, me parece que lo más destacado es frenarnos ahí en esta lista. No sé en tus experiencias pasadas, Mario, si a lo que estamos de que arranque la Copa del Mundo era normal que el cuerpo técnico tuviera, dice Javier, que él tiene el 80% de la lista definida, es decir, hay ahí un puñado de futbolistas de nombres, de posiciones que todavía no tiene muy claras. ¿Te parece normal? ¿Te alarma? ¿Qué? No, yo creo que tiene razón. Es normal. Ya tiene un grupo definido, seguro. 80%, Pero sí te digo que tiene lugares importantes que va a ver a estos jugadores, sin duda. Es decir, por decirte, si no tenía visto a Romo, lo vio a Romo. A mí me gustaría para todos nosotros que metiera a Acevedo. Mañana es un ideal para meter a Acevedo. ¿Por qué? Porque no está en Torreón, no está en México, está allá. El nervio, va a ver su control, va a ver qué alcances tiene. Puntualmente tendría que ver un par de jugadores, sin duda. Por supuesto que sí, claro que sí. 80% de la lista, Héctor, normal, Sí, ¿no? sí. No descubre tampoco nada, ¿no? Nadie se podría sorprender a estas alturas que sea 80% y que no la tenga completa, me parece, ¿no? 80% son 20 jugadores, ¿eh? Sí. 20 jugadores. Que si te pones a hacer nombres, a tirar nombres y sí, los los que puedes manejas son sacar, los que más o los menos puedes te salen, ¿no? Sí, estaba viendo ahorita la Copa Oro, donde juegas partidos cada 3 días, cada 4 días, donde cabe más la posibilidad de repetir algún día alineación, ¿no? Que es cuando más se prestan un torneo de cada 3, 4 días. Eso sigue sin pasar, ¿verdad? Con Javier Aguirre. Pues yo chequé los 6 partidos, ninguno repitió alineación. no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues vamos a ver otra alineación diferente. Yo creo que a partir del partido de Portugal, ahí
incluso creo que ya lo advirtió Javier, va a tener los 26 que van a la Copa del Mundo ya, en marzo. En marzo tienen que definir los 26 porque ya le quedarían esos 2 partidos. Probablemente andan buscando que el 30 de mayo jueguen contra Brasil en Los Ángeles, que sería excelente, ¿no? Antes de la Copa del Mundo, Brasil, imagínate. Entonces, sí creo que ya Javier tiene una buena base. Hay jugadores que yo creo que lo de Quiñones, le preguntan de Quiñones porque, concretamente porque Quiñones. el torneo que está teniendo está a un gol atrás de Cristiano Ronaldo en la Liga Árabe. Parecía también que como que Quiñones estaba cayendo, ¿no? De las preferencias de Javier, ¿no? Se siente, en la Copa Oro estaba viéndolo ahorita, llegó a empezar de titular algunos partidos, ¿no? Pero se estaba cayendo en la percepción de todos, es que ya Quiñones estaba prácticamente fuera. Pero bueno, si un cuate está metiendo los mismos goles que Cristiano Ronaldo en Arabia, ante las mismas dificultades de la liga donde juegan los dos, pues no debes de desperdiciar que un jugador esté en ese momento en los meses previos a una Copa del Mundo, ¿no? Lo que dice Héctor, ya no solo es que en Copa Oro, o sea, Javier no ha repetido alineación Desde que entró. desde que llegó. tomó a la selección mexicana de fútbol. Sí. ¿Eso es normal? Sí. Sí, muy normal. No, sí, en serio, muy normal. Analicemos los ciclos anteriores, analicemos cualquier ciclo que tú me digas, las famosas rotaciones de Osorio, y después nos seguimos con el proceso previo a Brasil, ni se diga lo de Qatar. Yo creo que de toda la vida es así. Javier vuelve a explicar, para los que no entienden, que son partidos... No, tú no. No, yo sí, la verdad, sí. No. A esto voy. Tú sí le entiendes. A esto voy. Es un entrenamiento, este partido es un entrenamiento. O sea, ya lo está diciendo hasta fastidiado. A ver, para evitar un microciclo, mejor vamos a Panamá, veo a la gente, veo a los jugadores, vamos a Bolivia, un ambiente hostil, entre comillas, vas Pero de yo ahí sí no visitante. entiendo por qué no repites a tu cuadro si trabajas poco con Porque tu cuadro. quiere ver a la ¿Por qué no lo gente. pones Porque no quiere ver al rodar cuadro. más veces? Porque no quiere ver al cuadro, quiere ver a los jugadores, no quiere ver al cuadro. Él tiene un cuadro imaginario con el 70% quizás, pero él quiere ver a los jugadores. Quiere ver cómo, a ver, este jugador que me están diciendo que anda muy bien, quiero verlo por derecha, no, mejor por izquierda. Quiero ver cómo te habla, cómo te recibe, cómo escucha lo que le dices. Yo no lo veo tan complicado. Yo creo que son partidos de preparación, punto. Mañana, olvidémonos de un partido espectacular y de que México juegue bien. No. Pero aunque así fuera, quizás ninguno de los que jueguen mañana va a estar en el Mundial. ¿Tú lo ves normal también, Pietra? Sí, de cierta manera sí lo veo normal. Y te voy a decir por qué. Le mueves, ¿no? Si no le mueves, igual y al partido contra Panamá hubieras visto a Jorge Sánchez en la lateral derecha. Viste a Richie Ledesma. Y Richie Ledesma tiene mira que es solo un partido. Me gustaría verlo contra Bolivia, porque así como lo vimos todos, no me dirán que no, tiene buenas posibilidades de subirse a la lista de la Copa del Mundo. Sería la duda de esos 6 jugadores. 6 lugares que hay. No, que igual y ya. Entonces, ese es el asunto. Lo que sí me hubiera gustado ver ya es a Acevedo, porque si dice que donde menos problemas tienes en la portería, entonces ¿para qué lo llama? Porque si no juega contra Bolivia, pues la duda, no tiene dudas que va a llevar a Memo Ochoa, ¿no? Como tercer portero, aunque ahorita no lo esté llamando. Pero a tu pregunta sí lo veo de cierta manera normal. Bueno, vamos a escuchar a León Lecanda, que nos cuenta desde Bolivia cómo está el asunto con Javier Aguirre, a qué dudas se refiere, en qué posiciones concretamente, cuántos futbolistas le faltarían más o menos de ya tener claros a quién va a llamar. Y luego planteamos un ejercicio ya con miras también al partido de mañana, de esto que tiene que ver con no repetir alineaciones, seguir probando futbolistas, que si aquí le podemos encontrar algún sentido al asunto. Primero contigo, León, ¿cómo andas en Bolivia? Hola Ricardo, fuerte abrazo desde el hotel de concentración de la Selección Nacional de México aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde no venía el equipo tricolor desde hace 28 años y medio, con aquella visita en la Copa América de 1997 en donde cayó 3-2 frente a Brasil, un doblete de Luis el Matador Hernández y unas circunstancias adversas
o no las quiso mencionar así Javier Aguirre, pero sí dijo a las que no están acostumbrados estos jugadores mexicanos que tienen más de 10 años sin torneos de Conmebol. No hay Copa Libertadores, no hay Copa Sudamericana, tampoco hay Copa América en esta región del mundo. Y por supuesto, esta Selección Nacional de México, que al ser sede no tuvo la posibilidad de clasificarse en la región de la CONCACAF hacia el Mundial. Por lo tanto, es una prueba de fuego para muchos de los jóvenes que la sacaron con ciertas notas positivas en la victoria 1-0 sobre Panamá hace un par de días en el estadio Rommel Fernández. El partido de mañana, que tendrá una temperatura por encima de los 35 grados, también por arriba del 60% de humedad. Un estadio con más de 25,000 aficionados que estará volcado completamente en favor del equipo boliviano, y también, por supuesto, un balón que la selección de México no conoce, un reconocimiento de cancha el día de hoy breve, porque con el sol el entrenamiento tampoco fue muy largo, y desde luego todos los cambios que pretende hacer Javier el Vasco Aguirre. Bueno, estas circunstancias serán las que tengan que enfrentar estos jugadores en busca justamente de llenarle el ojo al técnico nacional, que ha dicho como parte de lo más destacado en la rueda de prensa el día de hoy que ya tiene al 80% de la lista de la Copa del Mundo definida. Eso significa que hay 20 o 21 jugadores que ya los tiene escritos, incluso el cuerpo técnico del Vasco Aguirre. Y de cualquier forma, esos otros elementos que siguen levantando la mano en las posiciones en donde quizá yo veo las dudas, el tercer arquero, aunque Guillermo Ochoa siempre seguirá estando su nombre en torno a Raúl Rangel y a Luis Ángel Malagón, el segundo lateral derecho, uno de los centrales, el volante por derecha, probablemente un segundo mediocampista más que tenga condiciones como mixto, y desde luego un extremo derecho, y si lleva a 3 o 4 delanteros. Básicamente esas serían las dudas de Javier el Vasco Aguirre. Rápidamente el posible 11: Luis Ángel Malagón en la portería, aunque ojo, yo no descartaría a Raúl el Tala Rangel. Repetiría Richard Ledesma por derecha. Los que van en el fondo son Jesús Gallardo, con los dos de América, Israel Reyes y Ramón Juárez. Luis Romo se quedaría, también Marcel Ruiz, pero por ahí podría entrar Charly Rodríguez. Se queda Roberto El Piojo Alvarado, quizá Armando La Hormiga González vaya de arranque, y por ahí me quedaría la duda si le da la oportunidad a Diego Lainez. Compañeros, fuerte abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante. Abrazo, Lion, gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está un adelanto de lo que podría ser el equipo de mañana, sin que esté confirmado. Yo sé que tú siempre tienes muchas ganas de saber, con mucho tiempo antes, Mario, el 11 que tendría México. Ahí está una posibilidad. Y con eso quiero plantear el ejercicio, con esto que estamos hablando de los cambios de Javier, de si es normal que no repita alineación, de los cambios que ya podemos prever va a ser para mañana. ¿Qué sentido le han ido encontrando a ustedes? Y me explico. A mí particularmente, a mí, y a lo mejor aquí yo estoy mal, me parece que esta selección, juegue quien juegue o ponga quien ponga Javier, hace básicamente lo mismo. Y yo entendería que cuando un técnico, Mario, decide y dice, en lugar de Juan voy a poner a Pepe, es porque busca algo distinto y dice, Pepe me va a dar otra cosa. Y yo eso no lo veo con esta. Me parece que cambian los nombres, pero el equipo es exactamente lo mismo o juega exactamente igual. Es una gran pregunta y no lo vas a ver. Es decir, tácticamente no vas a ver el equipo mexicano que vaya a hacer un movimiento estratégico. No lo va a hacer. No hay tiempo. Son nuevos. Acaban de llegar. Que repita entonces equipo, más partidos, y entonces tendrá tiempo, ¿no? Sí, pero igual ahí está el asunto. Pero para tú trabajar algo tácticamente necesitas días, un mes de una concentración, una Copa de Oro. Ahí lo vas a ver. Pero ahora, con estos chicos que acaban de llegar, unos de nuevo ingreso, simplemente les va a ver rendimiento individual. Punto. Comportamiento mental, dimensión, si tiene los alcances, por decirte lo de Brian, el lateral izquierdo, no sé qué le pasó, por qué no se desmarcó por la izquierda, etcétera. Esos alcances son los que va a haber. No veamos algo táctico. Nada. Ojalá, Pero esto ojalá, está mal, ¿no? ojalá, Nos estamos acostumbrando con eso. Ojalá me hicieras a mí las preguntas que le haces a Mario. No, a ver, es que es lo mismo, es para, o sea, lo pongo en la mesa, esa me da la impresión que esta selección mexicana quita a uno, pone a otro, quita, pero no cambia en Pero nada. no o sea, se te hizo ¿cuál es el distinto sentido de cambiar a los futbolistas? Hay quien dice incluso que el partido contra Panamá jugó con 3 centrales por lo de Romo. Sí. ¿No? Eso ya fue diferente. No jugó con 3 centrales, porque él mismo lo dijo. Yo creo que no, yo creo que Romo se jugó, metía, ¿no? Sí, en algunos momentos hacía un recorrido y se metía entre los dos centrales, pero me parece lo que hizo Romo más juega en el medio campo, que, ¿no? que si el mismo Romo no hubiera estado en la cancha. Yo ahí veo ya un poquito algo
distinto. Pero es un trabajo que hace Edson, cuando está Edson, ¿no? O lo hace en el O sea, Guadalajara. Edson es el futbolista que te saca la pelota desde el fondo, que se mete entre los centrales, lo hace No en su club, lo hace en tanto, ¿no? selección, y te da salida, lo hacía con digo, Martino y lo hace entienden ahora. más los que estuvieron en cancha profesional como técnico y como jugador. Pero a mí me da la impresión de que no tanto como lo hizo Romo. ¿No? A ver. Sí, a mí no me gusta Edson solo en el medio campo. No me gusta. Sí puede jugar ahí Romo, sí puede jugar Lira. Yo creo que Javier, la lógica, si este grueso de jugadores fuera el 80% de los que van a estar en el Mundial, la lógica sería que repitiera. Pero no. Quiere analizar a jugadores que complementen a la lista que ya está en su 80%. Pero o que no le 90%. cambien nada al equipo, Paco. Eso es mi punto. Ahora vamos a ver si nos podemos. No, volver a pero poner sí son el gráfico. sí son O sea, si juega características González diferentes. o juega Gallardo, No. les pide lo mismo a No, los dos. no. Si No. juega Romo, juega Edson, es lo mismo. Sí, pero no te dan lo mismo. Pues Tú uno será puedes- un poco mejor no, que otro, tal bueno, vez, claro, pero- tú puedes pero me pedirle lo refiero, mismo. No hay ninguna variante. No, tú puedes pedirle lo mismo a Pietra que a Mario, pero son características diferentes. Y tú quieres ver cuál te conviene más. Él ataca más. Claro, o sea, Ledesma Mario es más. va muy bien al ataque. pensante, Viendo más. inteligente. Yo defiendo Pero, por más. ejemplo, Ledesma, juego aéreo, no tiene un buen juego aéreo. No, es más carrilero que lateral. Gallardo, pues a Gallardo yo creo que nadie le va a quitar el lugar. Estás viendo quién puede jugar ahí o quién puede ir, acompañar a Gallardo por ese sector. Pero por la derecha yo sí veo que hay dudas para Javier. En la central, ya sabes, por más que Guzmán y ahí la hicieron muy bien las cosas, pues los titulares ya sabemos que son Montes Y Johan. y Johan. Pero es lo mismo. Pues no. O sea, no le pide, ese es mi punto, no sé, Héctor, los demás, no le pide nada distinto al que ponga. No, pero sí, no pero- cambie nada pero a esta entonces selección. quien hizo esta Se alineación potencia más que o menos. estamos viendo ahí, pues ya lo vio diferente Sí, porque pone a Romo. Ponen a de Romo. central. No sé si alguien comparte. Ahora la vamos a ver completa porque Pero vamos nada a ir más, moviendo Ricardo, nada muñequito. más, sí te digo, tú le pides lo mismo, pero no te dan lo mismo y tú vas a ver con lo que te den a quién vas a elegir Pero para cuando, la lista. tú cuando jugabas, Paco, si tu técnico decide modificar, Mario, Héctor, no sé, y dice, ahora no vamos a jugar con este, vamos a jugar con este, es porque tiene una intención el Sí, cambio, ¿no? sí, sí. No es solo porque le voy a cambiar el nombre al futbolista, que me parece que es lo que pasa con esta selección Es mexicana. observar jugadores. Sí, yo creo que ahorita no está pensando tanto en lo que llaman los entrenadores el modelo de juego. Creo que él lo tiene Pero muy ¿cuándo claro. va a pensar en el modelo de No, juego? es que Si el modelo. Mundial empieza en No, junio. yo creo que cuando tenga los 26 que va a elegir el modelo de juego, él es muy fácil. Lo ha trabajado todo este tiempo, ¿no? O Pero sea, el modelo de juego es metan pierna, corran y, Bueno, pues, y siéntanse orgullosos. Es parte de Sí, ese es parte de. Ese es el modelo de Claro, es juego. parte de. Parte de. Acordémonos que los equipos de Aguirre siempre empiezan de atrás para adelante. A Mario le tocaba, me parece, en 2010 el trabajo de mitad de campo hacia adelante que generaba el equipo, ¿no? Cómo iba a generar el equipo hacia el frente. Del de medio campo hacia atrás, Javier se la sabe, ¿eh? Se la sabe para armar los equipos de atrás para adelante. Ahora, que pida garra, entrega, con el cuchillo entre los dientes, pues es Javier Aguirre, claro que va a pedir eso, ¿no? Va de automático, cuando tú sabes que es Aguirre el técnico. Pero Eso no es malo, ¿eh? lo menos- Es pero característica no, de un lo técnico. menospreciamos, ¿no? Estamos diciendo. Javier es muy buen estamos técnico. diciendo, no, bueno, garra. Me parece que o sea, yo no. No, pero también suena es buen menosprecio, entrenador. A mí lo que me pasa es que me ha faltado. Bueno, Esta pero selección, ¿qué no- yo hubiera esperado que ya con casi 2 años, ¿cuánto lleva Javier? ¿Pero qué no Ya le Ancelotti- diéramos algo más. ¿No Ancelotti dijo que era el mejor técnico del mundo? ¿Quién? ¿Ancelotti no dijo que Javier era el mejor técnico del mundo? No me acuerdo de la declaración, ¿Cómo pero no? son No, muy no, no, amigos, no, lo habrá dicho votó que- por él, sí. votó por él, ¿no? Sí, No, y además además dijo que era un dolor de Bueno, enfrentar votó jugar por él. con él. ¿Roberto Martínez también? ¿Roberto Martínez también? técnico de Portugal. De Portugal, votó por Javier Aguirre. Y decimos que Javier, y es el técnico que lleva 3 ciclos mundialistas en México y dirigió otras selecciones. Con poco éxito los dos anteriores, ¿no? Egipto, Japón y los equipos que dirigió en España. ¿En serio no sabe Javier de fútbol? Yo no digo que no sepa, me parece que no le ha dado ningún extra a la selección. O sea, a mí Pero- sí pero, a ver, Ricardo. me he quedado corto esperando Perdón, algo más de esta selección. Ricky, ya no te entiendo. Porque tú dices de repente que no hay para más, ¿no? ¿Y quieres Sí, más? No. O sea, quiero más desde la propuesta del equipo. Yo creo que es una selección con un talento limitado y con unas aspiraciones limitadas, pero que me gustaría y sigo creyendo, y por eso yo hablaba, a mí no me gustaba la designación de Javier, porque creo que un técnico diferente hubiera podido potenciar Bueno, un poquito te más. voy a preguntar, sí lo creo. ¿no ha jugado en algunos partidos con 2 delanteros?
Sí, los menos, probó con los Jiménez y no Entonces sí ha probado. Copa de Oro, Copa de Ricky. Oro. Vamos a hacer el Sí lo ha experimento. hecho. Vamos a hacer el experimento y que nos vaya ayudando Mario y todos. Si les parece, vemos la alineación a full de lo que fue Panamá y vamos a cambiar con los nombres que nos adelanta León podrían aparecer. Y dime, Mario, Sí. ¿qué puede hacer distinto esta selección o qué esperarías que haga distinto esta selección? A ver, déjame ver. No va a jugar Rangel, va a jugar Malagón, que en realidad no tiene mayor asunto, pero bueno, dice León que se va a quedar Ledesma. No va a jugar González y va a jugar Gallardo por izquierda. Va a cambiar a los dos centrales, también según la información de León, ¿no? Va a ir, Israel Reyes y Juárez, ¿no? Ajá, Sí. exacto. déjame buscarlos, Ramón Juárez Israel Reyes. y va a ir Israel Reyes, ¿no? Nos dijo Los dos centrales del América. los dos centrales. Normal. Ahí está, ahí está. Aquí está Israel Reyes. Hacia atrás dice que se queda Romo, dice que se queda Marcel Ruiz y que va Charlie Rodríguez En lugar de por Obed. Obed Vargas, ¿no? Ajá. A Charlie Rodríguez, que se queda Alvarado, que jugaría Armando La hormiga empieza. por Berterame y no alcancé a escuchar quién decía por izquierda, pero no sería Gutiérrez, ¿no? Bueno, a tu pregunta, mira. No. A tu pregunta, Lainez. ¿Cambia algo, Mario? mira, ¿Con tu esto? pregunta y para Lainez. todos mis compañeros. Siempre el equipo mexicano va a arrancar de una línea de 4. Siempre. Romo te da la posibilidad de, al meterse de central, variantes, son los dos laterales que van a atacar, como Ledesma y Gallardo, y aparentemente va a ser un líbero, pero es un líbero adelantado, pero siempre es una línea de 4. ¿Cómo jugamos en Sudáfrica? La posición de Romo era Rafa Márquez, por ejemplo, por decirte un ejemplo. Ya hacíamos, desde ese tiempo, buscábamos eso. El movimiento del volante defensivo te hace la posibilidad de hacer una línea de 5 o una línea de 4. Te hace la posibilidad de que Marcel Ruiz y Rodríguez, que son los que estoy viendo yo en la alineación, Sí. te pisen el área atrás de los volantes. Y los dos extremos, tanto Lainez como Alvarado, pueden jugar por fuera y pueden jugar por dentro. Ese desdoble que tú estás haciendo, que lo estás haciendo maravillosamente, es como debía México quedar. Simplemente tienes que sumar a Gallardo y a Ledesma hasta medio campo, ¿sí? Ahí se mete Romo. Ahí se mete Romo. Aquí. ¿Para qué? Para tener 3 defensas. Punto. ¿Sí me explico? Y ¿Y después, Edson puede hacer lo mismo? eso, por supuesto, lo mismo que Romo, simplemente diferente cada quien con su característica. Lo de Ledesma se ve bastante bien como lateral volante por derecha y lo de Gallardo igual. Pero la intención es que de un 4-3-3 hagas una línea de 5 con 5 Ahora, arriba. Pero esto es lo que debería pasar. No Es pasa. que sí pasa. No, es que sí pasó. En Panamá, por ejemplo, por eso muchos de mis compañeros, no, es que jugó en línea de 5, arranca de línea de 4 y tiene la variable de hacerlo de 5, avanzando a Gallardo y a Ledesma. Y lo importante de esto es que empuja a Marcel Ruiz y a Charlie para que acompañen a Armando González. Eso sí, porque hay una jugada que de hecho es fuera de juego, en donde Marcel acaba aquí, se ubica en esa del primer tiempo, en fuera de juego y no se termina en gol, pero bueno, sí es Ahora, cierto que se busca que pise mucho el esto área, que ¿no? te estoy explicando lo vas a ver ya a partir de marzo, que tengas el plantel, que tengas definidos los nombres de poquito los tiempo. jugadores, y es la parte táctica que va a hacer O sea, 3 meses Javier, antes del Mundial. Rafa, ¿perdón? 3 meses antes del Mundial nos vamos a preocupar de lo táctico. Con un mes antes puede ser la parte táctica. Ahorita estás eligiendo a los jugadores, que es lo más importante para una Copa del Mundo, la elección. ¿Sí? Y alguno de estos, Sí, sí, sí. por ejemplo, el caso de Ramón Juárez, ¿subirá a la lista de 26? Creo que Hay- es uno de los que está ahí en. Hay en duda ahí, pendiente, ¿no? ¿verdad? Juárez Ramón Juárez. es muy complicado porque no juega en América. Ese es el Entonces, tema, ¿no? Sí. Jardine no le tiene confianza, evidentemente, y Ramón Juárez, aún cuando ha mostrado siempre un buen nivel, cada que juega, normalmente no lo repite, y está perdiendo constantemente el puesto. Entonces es muy difícil que lo puedas considerar entre los 26 de una Copa del Mundo, ¿no? Porque creo que todos los demás, sí, ¿no? No sé, tanto ¿A Charlie. todos los ves seguros? Eso yo te iba a no, preguntar. De es ese que me once- parece que- de a mí este me once parece que probable sí. de mañana, ¿cuántos ven seguros? Mira, la hormiga pues está entre él y Berterame, ¿no? Sí, ahí estaría. Con ventaja para Berterame hoy, Con ¿no? ventajas. No, y no para sé Berterame. después del partido contra Panamá, ¿eh? Pero un partido va a definir, o sea, cambia. Pero en unos minutos no sí sé. hizo más la hormiga que Y si la hormiga ahora mete 2 goles, Sí. Claro, gol. claro.
Ahora, esto sí se parece más al complemento de los que están en Europa para armar ya el equipo titular, otros que son... Esto se parece más a que se han convocado. Yo dudaría de Charlie todavía porque Charlie me parece que en Cruz Azul luce más que en Selección Nacional. Selección siempre queda de ver, siempre queda de ver. En el Cruz Azul tú lo ves, es un jugador hecho y derecho, es un jugador que te marca el ritmo del equipo, que toma el control del partido, que tiene un gran protagonismo. En Selección Nacional es un jugador gris, oscuro. O sea, eso le pasa en selección, no sé por qué. Yo tengo una lista fácil de 20 jugadores que para mí ya están, pero bueno, podríamos debatirlo si son o no son. Que es ¿no? la que es Es la como que más o menos creo que tiene todos coincidimos, Javier, ¿no? Que- Portero seguro está Ali Malagón, ya lo han dicho todo el mundo, Sí. ¿no? Yo diría que Jorge Sánchez, por el número de convocatorias que ha tenido, está hecho, ¿no? Claro, sí. Sí, no yo sé creo si que para sí. ser titular. No, pero- eso sí, no creo, pero hasta Montes, Johan y Reyes son tres centrales que han estado que habitualmente. yo creo que Reyes incluso lo sigue viendo como opción de lateral derecho. Pero ahí está, pero va a estar entre los... yo creo que el 20.8, que equivale al 80%, 20.8 jugadores, casi 21, sí están estos que estamos Sí, sí, mencionando. sí. Gallardo y Mateo Chávez por el lateral izquierdo también. Lira, Edson, Romo, esos tres me parece que tendrían que estar. Marcel ya, Gil Mora, Orbelín le gusta mucho, a mí no me gusta tanto, pero al Vasco le gusta mucho. El Piojo, Lainez, ambos por el lado derecho. Centros delanteros Raúl y Santi seguros. Y yo creo que Alexis y el Chino Huerta, a él le gusta mucho el Chino Huerta, hay que esperar la recuperación. Yo creo que Obed falta Alexis en esa Vega lista, seguro. Alexis está Y yo en digo esa que los lista. otros 6 lugares andarán entre Ledesma, Angulo, Obed Vargas, Berterame, La Hormiga, Charlie. Falta Quiñones. Luis Chávez, que no olvidemos que Luis Chávez está por recuperarse. avanzado la Huescas, Quiñones, Huescas si se recupera. Huescas va a ser Y hasta el difícil, Chiquito ¿no? Sánchez, Llegue que es difícil, constantemente pero- ha estado Y hay con que Javier. ver, hoy parece lejanísimo, pero hay que ver qué pasa con Fidalgo. Ahora- Total, que yo estoy muy preocupado porque no veo temas tácticos. Pero ustedes dicen no, que es que- tranquilo, que pero- con un mes de chamba, Sí. este equipo va a volar. Yo no, Javier no lo va va a a hacer volar. solamente volar en un mes, dice Mario Carrillo. Va a jugar solamente en el mejor, Mundial del seguro, ¿eh? 78 lo escuché. Soy un exagerado. Solamente en el Mundial del 78, previo al Mundial del 78 lo escuché. ¿Qué? De que este equipo va a volar y estamos por pelear el campeonato del mundo, previo al Mundial del 78. Qué dura fue la lección, ¿no? No, porque se jugó el premundial en México y entonces en el Se Mundial ganó de del calle. 78 Se fuiste el ganó de último. calle. A partir de ahí, yo nunca he escuchado que nadie diga, esta selección vuela y vamos a pasarle por encima No, a todos. No. Lo que siempre escucho es de que no nos convence nada de lo que vemos. O sea, Pero aunque, no tenemos aunque mucho. después... De o sea, Ricardo yo- Puig no vas a estar hablando, ¿eh? Yo para, a ver, De es Puig que, no vas a es que estar para, hablando. poder tener una cosa, algo más aterrizado. Sí. Yo, Compañero, es de la exigente. selección Es que vimos exigente. en Qatar, Pero me dejas contestarte. Sí, ¿Me dejas de la contestarte? selección que vimos en Sí. Qatar, en juego, en propuesta, y más allá de si jugaba Juan o Pedro, o la dirigía Tata o ahora Javier. De la propuesta del equipo de Qatar a lo que veo hoy, veo nada de diferencia. Bueno, pero nada de diferencia. solamente podemos sacar conclusiones cuando estemos en el Mundial, porque de otras selecciones decíamos, no va a pasar absolutamente nada. Yo por eso hablo de la propuesta, Y- de lo que juega la selección. Siempre pasaban a la siguiente fase. Ah, bueno, qué chiste. Pues no, porque también España, porque también Italia, porque también Alemania se han quedado en fase de grupos. Sí. Sí. O sea, pasar siempre cada mundial No, a la muy siguiente difícil. fase no es sencillo. No. Y siempre viene antecedido de el pesimismo de que esta selección no convence a nadie, no le ganamos a nadie y después pasa todo lo contrario. Entonces, yo creo que tenemos que ser objetivos, entender que estos partidos son de preparación. No pretendamos que México juegue bien, gane, guste, golee. No, creo que sería exagerado pedirle a esta selección, a este grupo de jugadores, que consigan eso, que nos guste lo que estamos Pero- viendo. No, Pero va a no, suceder. no se valía, o por lo menos tener esta idea de 4 años después de haber aparentemente tocado fondo como se había planteado, pues que la selección iba a ¿No te subir un gusta más poquito que la en del Tata Martino? A mí sí. Por eso acabo de decir, me parece Eso, que el avance en dice que propuesta igual, de yo juego, creo que igual no sé en no. resultados, no sé en resultados. Hay que en verla. propuesta, de hecho en resultados ya se ganaron 2 torneos, pero en propuesta de juego, a lo que juega esta selección o trata de jugar, veo muy poquitas diferencias. Me Pero, parece Ricardo, que sigue a ver, siendo un poco lo mismo. los 7 Esa es mi impresión, ¿eh? Los 7 mundiales anteriores al Tata, con el producto que genera la estructura del fútbol mexicano, no hablemos de nombres, los jugadores veintitantos que integraron cada selección
de los 7 mundiales anteriores al Tata Martino, todos calificaron la primera ronda, todos. Pero es que nos estamos quedando con el Y entonces resultado. yo sí atribuyo... de llevarlo al ¿No te juego. gustó el fútbol del 98? ¿No te gustó el Sí, del pero no, 2000? yo nada más estoy hablando del el ciclo del último 94 con este. incluso, con Mejía Barón. No, pero ustedes ya se fueron atrás. Yo hablo del último, o sea, de la referencia que teníamos de Qatar. Pero es a que esa fracasó, el ustedes entrenador. ven que México dio un Es salto claro que el importante, Mario, entrenador o sea, falló. mucho mejor selección. Oye, Ricardo, No lo hemos visto en el comparar. Mundial. es claro que el Tata Pero Martino le hemos fue visto el responsable 3 de años y eso, medio jugar. clarísimo. A eso me refiero. En estos 3 años y medio, ¿ustedes sienten que esta selección juega mucho mejor que la que jugó en Qatar? Va así. La del Tata Martino los últimos 2 años fue Así de picada. Mario. Son otros jugadores. Y va a haber otros jugadores. Nada más te iba a decir, el mejor jugador que tenemos arriba, en Qatar no podía trotar. Sí, Porque lo Raúl. llevó Y lesionado. ahora es el claro. goleador en la Premier. Claro, Hoy, lo hoy- llevó hoy sí vuela. lesionado. Hoy vuela. Bueno, no tanto, pero hoy hizo una gran jugada. Pues sí, No es metió que el sí gol, lo porque hace, bueno, pero Raúl, Raúl lo hace. Sí, anda bien, anda bien. bastante bien. Y en Qatar él no podía caminar. Y entre esos 7 hay 2 mundiales que dirigió el mismo de ahorita. Entonces hay que esperar que ya con la experiencia de esos 2 mundiales, que seguro Javier aprendió también, nos va a dar un buen resultado al final de cuentas. Yo espero A mí un me buen gustaría resultado. escuchar que tú digas, creo que México puede llegar a cuarto de final. Pero es que no lo A ver, veo. dilo, inténtalo. No me sale. No te nace. Creo que no. Las no me sale. expectativas son muy altas. Antes de son Ricardo. campeones los Cowboys en No, antes son americano. campeones las Chivas. Deja tú los Ay, Cowboys. ay, ay, Seguimos. ay. Ah, bueno. Vámonos. La Liga de 5. Para seguir con temas así que nos dividen, ¿no? En la mesa. La top 5. No hay lugar para la diplomacia barata, porque lo que está pasando con la selección mexicana y con el fútbol mexicano en general ya no es una simple discusión deportiva. Es una crisis de credibilidad, de liderazgo y de coherencia que se viene arrastrando desde hace años y que hoy, con el Mundial cada vez más cerca, está explotando en la cara de todos. Y el nombre que inevitablemente aparece en el centro de todo es Javier Aguirre. No porque sea el único responsable, sino porque es el rostro visible de un proceso que hoy no convence, no ilusiona y, lo más grave, no muestra una idea clara después de meses de trabajo. Y cuando eso pasa, cuando el tiempo avanza y las respuestas no llegan, la crítica deja de ser exageración y se convierte en obligación. Porque una cosa es decir estamos trabajando y otra muy distinta es mostrar resultados. No solo en el marcador, sino en el funcionamiento, en la lectura de los partidos, en la capacidad de adaptación. Y ahí, después del México 1, Panamá 0, lo que queda es la sensación de que se ganó por inercia, no por convicción. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando el entrenador sale a decir que él no ve camisetas, que no ve clubes, que no le importa si juegan en Chivas, América o Cruz Azul, sino que ve entrenamientos, actitudes y sensaciones, la pregunta es inmediata, ¿y los partidos qué? ¿Para qué se juegan entonces? Porque el fútbol profesional se mide en partidos. Los entrenamientos sirven para preparar, para corregir, para afinar detalles, pero el examen real es el fin de semana, cuando hay presión, cuando hay público, cuando hay errores que cuestan puntos. Y si el criterio principal para convocar y alinear no es lo que pasa ahí, entonces algo está profundamente mal, y no es un tema menor. Porque ese discurso choca directamente con lo que ve el aficionado. Choca con el que prende la televisión cada semana y ve errores repetidos de ciertos jugadores que, aún así, siguen siendo convocados y protegidos. Choca con el que ve rendimientos altos en la liga y no entiende por qué esos nombres no aparecen en selección. Y ahí es donde se rompe la confianza, porque el aficionado puede aceptar perder, puede aceptar un mal partido, pero no acepta que le tomen el pelo. No acepta que le digan que no ve lo que claramente está viendo. Y entonces aparece el tema Chivas, como siempre. 6 jugadores titulares. 6. Y Aguirre dice que no fue intencional, que fue coincidencia, que fue rendimiento. Pero el problema no es que sean de Chivas. El problema es que nadie explica con claridad por qué son ellos y no otros. Porque cuando el criterio no es transparente, se abre la puerta a la sospecha. Y en un entorno tan cargado como el del fútbol mexicano, la sospecha se convierte rápidamente en conflicto y dentro de ese bloque hay casos que sí se pueden defender. Luis Romo, por ejemplo, es un futbolista que entiende el juego, que se adapta, que cumple distintas funciones. No es brillante, pero es útil. Y en un mundial, los jugadores útiles son fundamentales. Romo hoy está más dentro que fuera, y eso no genera escándalo. Richard Ledesma también tiene lógica. México carece de laterales derechos confiables. Ledesma ofrece recorrido, disciplina, entendimiento táctico. No es Cafú, pero es una solución. Y hoy, las soluciones valen más que las promesas.
Brian Gutiérrez es el que más ilusión genera, porque tiene algo que no abunda, personalidad. Pide la pelota, se equivoca, vuelve a intentar. No juega con miedo. Y eso, en este contexto, es oro puro. No está hecho, no es una estrella, pero representa una dirección distinta, pero del otro lado están los casos que ya cansan. Roberto Alvarado, por ejemplo. Buen jugador de club, sí, nadie lo discute, pero en selección su impacto es mínimo, intermitente, irrelevante en partidos importantes. Y aún así, sigue siendo titular. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Charly Rodríguez es otro ejemplo. Correcto, ordenado, pero invisible cuando el partido pide carácter. Y la selección mexicana no necesita más jugadores correctos. Necesita jugadores decisivos. Y mientras estos debates arden en la selección, la Liga MX sigue demostrando por qué el problema es estructural. El caso Borja y Cruz Azul es una vergüenza, un papelón, un reflejo perfecto del desorden, la improvisación y la falta de profesionalismo que impera en muchas directivas. Un jugador que llega, entrena, se ilusiona y se va porque nadie sabe explicar si hay o no cupo de extranjero. Versiones que se contradicen, directivos que se lavan las manos. Y al final, el club queda mal parado y el jugador se va. Y luego nos preguntamos por qué los futbolistas mexicanos no están preparados para competir en entornos serios. Porque crecen en este caos, porque se forman en esta improvisación, porque normalizan lo anormal, y ese caos termina llegando a la selección. Porque la selección es el espejo de su liga. No puede ser distinta si el entorno no cambia. Y mientras tanto, aparecen los rumores de Europa. Jorge Sánchez, posibles salidas, decisiones que se tienen que tomar con el Mundial encima. Y aquí no hay respuestas fáciles, porque ir a Europa no garantiza éxito, pero quedarse cómodo tampoco ayuda. México necesita futbolistas que compitan todos los días al máximo nivel, que salgan de la burbuja, que se enfrenten a contextos hostiles, porque el Mundial no va a ser cómodo. Y ahí entra otro tema clave, los jugadores con doble nacionalidad. Ledesma, Gutiérrez, Obed Vargas. No se trata de ganarle jugadores a Estados Unidos. Se trata de ofrecerles un proyecto real, de demostrarles que aquí pueden crecer, competir y ser protagonistas. Pero eso no se logra solo con convocatorias simbólicas. Se logra con continuidad, con confianza, con roles claros. Y eso hoy todavía no se ve del todo y así. Entre discursos que no convencen, decisiones que generan ruido y una liga que sigue siendo un desorden. El fútbol mexicano camina hacia su mundial con más preguntas que respuestas. Y lo más preocupante no es perder un partido, es no saber por qué se pierde. No saber qué se está construyendo. No saber hacia dónde se va. Y eso es lo que hoy genera molestia, enojo, frustración. Porque después de tanto tiempo, después de tantos procesos fallidos, se esperaba algo distinto. Se esperaba claridad, se esperaba autocrítica, se esperaba evolución, y hoy lo que se ve es más de lo mismo. Y cuando lo que se ve es más de lo mismo, el enojo deja de ser una reacción emocional y se convierte en una conclusión lógica. Porque no estamos hablando de un error aislado ni de una mala noche. Estamos hablando de un patrón que se repite con distintos nombres, con distintos técnicos, con distintos discursos, pero siempre con el mismo desenlace: falta de identidad, falta de carácter y falta de decisiones a tiempo. Porque el gran pecado del fútbol mexicano no ha sido perder partidos importantes. Ha sido llegar a ellos sin saber exactamente quién es ni a qué juega. Y hoy, con Javier Aguirre al frente, esa sensación no ha desaparecido. Al contrario, se ha acentuado. Y aquí es donde la crítica se vuelve más dura, pero también más necesaria. Porque Aguirre no es un técnico novato. No es alguien que esté aprendiendo sobre la marcha. Es un entrenador con años de experiencia, con mundiales encima, con partidos de alta presión en su historial. Y precisamente por eso, se le exige más, se le exige una lectura clara de los partidos. Se le exige capacidad de adaptación. Se le exige coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y hoy, esa coherencia está en duda. Porque cuando un entrenador dice que no ve partidos, que se guía más por entrenamientos, por sensaciones, por cercanía con el jugador, está mandando un mensaje peligroso, un mensaje que desvaloriza la competencia real, un mensaje que rompe la meritocracia. Y no es que entrenar no importe, importa y mucho, pero entrenar es una preparación, el partido es la prueba, y cuando la prueba no pesa, el sistema se desvirtúa. Y eso se nota en detalles pequeños pero reveladores, en jugadores que saben que pueden fallar sin consecuencias, en otros que saben que pueden rendir bien sin premio, en un vestidor donde las jerarquías no se construyen por rendimiento, sino por afinidad, y eso, en un grupo, genera ruido, genera dudas, genera resentimientos silenciosos. Y un vestidor dividido, aunque no se note de inmediato, termina explotando cuando la presión es máxima. Por eso, pensar que estos problemas no van a aparecer en el Mundial es ingenuo. Van a aparecer, porque siempre aparecen, porque la presión los saca a la superficie.
Y aquí es donde hay que hablar también de la actitud del entrenador ante la prensa. Porque la forma en que se responde dice mucho. Y cuando las respuestas son evasivas, irónicas, cuando se minimizan preguntas legítimas, la percepción es clara, no hay autocrítica. Y sin autocrítica, no hay mejora. Porque el técnico que cree que siempre tiene la razón deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, se queda solo con su visión. Y el fútbol, hoy más que nunca, es un juego colectivo, incluso fuera de la cancha. Y no se trata de que el técnico se deje manejar por la prensa. Se trata de que entienda que la crítica existe porque hay motivos. Que no todo es mala intención. Que no todo es ruido. Y mientras este conflicto se intensifica alrededor de la selección, la Liga MX sigue mostrando su cara más oscura. Directivas que no planifican. Proyectos que cambian cada torneo. Decisiones tomadas al vapor. Y el caso Borja es solo la punta del iceberg. Porque detrás de ese caso hay un sistema donde los intereses pesan más que lo deportivo, donde los promotores, los intermediarios, los asesores tienen más poder que los proyectos a largo plazo. Y eso es devastador para cualquier liga que aspire a ser competitiva. Y ese desorden estructural se refleja inevitablemente en la selección, porque los jugadores no salen de una burbuja distinta, salen de ahí, de ese caos, de esa improvisación, de esa falta de exigencia constante, y luego se les pide que compitan contra selecciones que tienen procesos claros, estructuras sólidas y jugadores acostumbrados a otro nivel de presión. Y la diferencia se nota, por eso el problema no es solo Aguirre, él es una pieza más, importante, sí, visible, sí, pero no la única. El problema es un sistema que no se cuestiona a sí mismo, un sistema donde los errores se repiten porque nadie asume responsabilidades reales, donde siempre hay un culpable externo, donde nunca se toca el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que el fútbol mexicano se conformó durante años con ser suficiente. Suficiente para clasificar, suficiente para competir un rato, suficiente para vender el producto, pero nunca se exigió ser más. Y hoy, ese conformismo pasa factura, porque el mundial no es suficiente. El mundial exige excelencia, exige preparación, exige carácter, y México hoy está lejos de eso. No porque no tenga talento, no porque no tenga recursos, sino porque no tiene dirección clara. Y mientras esa dirección no aparezca, cualquier victoria será solo un alivio momentáneo. Cualquier derrota será una crisis, y el proceso seguirá tambaleándose. Y aquí es donde se necesita un golpe de timón, una decisión fuerte, una señal clara de que se entendió el mensaje, de que se va a cambiar algo de fondo, porque si no, todo este ruido, toda esta crítica, toda esta discusión habrá sido en vano. Y nadie quiere eso, ni el aficionado, ni el jugador, ni siquiera el propio cuerpo técnico. Pero querer no basta, hay que actuar. Y el tiempo, otra vez, juega en contra, porque el mundial se acerca. Y cuando llegue, no habrá margen para discursos. Solo habrá fútbol. Y ahí, todo lo que hoy se critica, se va a ver reflejado, para bien o para mal. Y por eso seguimos aquí, insistiendo, señalando, exigiendo, porque el silencio, a estas alturas, sería complicidad. Y la complicidad es justamente lo que más ha dañado al fútbol mexicano durante años. Esa sensación de que todos saben que algo no funciona, pero prefieren no decirlo demasiado fuerte para no incomodar, para no perder espacios, para no romper equilibrios que en realidad ya están rotos. Porque cuando un sistema se protege a sí mismo, en lugar de corregirse, el resultado es siempre el mismo, estancamiento. Y ese estancamiento es evidente. No importa cuántas veces se cambie de entrenador, cuántas veces se renueve el discurso o cuántas veces se prometan ajustes profundos. Si la raíz del problema sigue intacta, el árbol seguirá dando los mismos frutos. Y esos frutos ya los conocemos, equipos que llegan a los mundiales con ilusión moderada, con discursos optimistas, pero con carencias que se repiten partido tras partido. Por eso la discusión sobre Javier Aguirre va mucho más allá de un nombre. Aguirre es el símbolo del momento actual, de un fútbol que se refugia en la experiencia pasada para justificar decisiones presentes, de un fútbol que mira más al ayer que al mañana. Y eso es peligroso porque el fútbol no espera a nadie. Cuando se escucha decir que ya se vivieron mundiales peores o que otros técnicos también llegaron criticados, se cae en una trampa peligrosa, normalizar la mediocridad como punto de partida. Y el mundial en casa no admite ese tipo de normalización. Porque jugar como local cambia todo. Cambia la presión, cambia la expectativa, cambia la responsabilidad. No es lo mismo ir como visitante, sin nada que perder que jugar frente a tu gente, con estadios llenos, con un país entero mirando. Y si no estás preparado mentalmente y futbolísticamente, el golpe es doble. Y hoy, mentalmente, esta selección transmite dudas. Transmite un equipo que todavía no se siente cómodo consigo mismo. Un equipo que no sabe si debe arriesgar o protegerse. Un equipo que duda en los momentos clave. Y esas dudas nacen de la falta de certezas.
Por eso, aunque se insista en que hay tiempo, la sensación es que el tiempo ya no sobra. Porque cada concentración, cada fecha FIFA, cada partido de preparación es una oportunidad menos para definir. Y definir no es cerrar la puerta a todos, es elegir un camino, y ese camino todavía no se ve claro. No se ve una identidad ofensiva definida. No se ve una estructura defensiva sólida ante rivales exigentes. No se ve un mediocampo que controle partidos con autoridad. No se ve un líder claro que ordene al equipo cuando las cosas se complican. Y eso no es culpa de un solo jugador ni de un solo partido. Es la consecuencia de años de decisiones a medias, de procesos interrumpidos, de cambios constantes sin un proyecto sólido detrás. Por eso, cuando se critica, no se critica por gusto. Se critica porque hay argumentos, porque hay evidencia, porque hay patrones que se repiten. Y el mayor miedo hoy no es perder en el Mundial. El mayor miedo es volver a perder sin entender por qué. Volver a salir diciendo que hicimos lo que pudimos. Volver a escuchar que aprendimos mucho. Volver a empezar de cero. Porque empezar de cero cada 4 años es un lujo que ya no se puede permitir. Y aquí es donde entra la responsabilidad de todos los actores. Del cuerpo técnico, sí. De los jugadores, también. Pero también de los directivos, de la liga, de quienes toman decisiones fuera de la cancha. Porque no se puede exigir excelencia deportiva cuando el entorno no es excelente. No se puede pedir competitividad internacional cuando el campeonato local vive entre improvisaciones, conflictos de interés y decisiones poco claras. Y el caso Borja no es un accidente, es un síntoma de cómo se manejan muchas cosas en el fútbol mexicano, de cómo se promete sin tener todo cerrado, de cómo se improvisa sobre la marcha, de cómo se protege a los responsables mientras el club y el aficionado pagan las consecuencias. Y ese tipo de prácticas, tarde o temprano, afectan a la selección, porque afectan la formación del jugador, su mentalidad, su nivel de exigencia. Por eso, pensar que todo se va a resolver solo con un buen mundial es ingenuo. El mundial puede maquillar, puede dar alegrías momentáneas, pero no soluciona problemas estructurales, y lo que hoy se pide no es una revolución imposible. Se pide coherencia, se pide claridad, se pide que las decisiones tengan lógica futbolística, se pide que el rendimiento pese más que la afinidad, se pide que el discurso coincida con los hechos, y eso, aunque suene básico, hoy no está garantizado. Por eso este guión ha sido largo, intenso, repetitivo por momentos, porque la realidad también lo es, porque los problemas no se resuelven con una frase brillante ni con una victoria aislada. Se resuelven con decisiones sostenidas, con valentía, con autocrítica y todavía hay una oportunidad. Tal vez la última antes del Mundial, pero esa oportunidad exige dejar de mirar al pasado y empezar a actuar en el presente, porque el fútbol mexicano no necesita más excusas, necesita respuestas. Y esas respuestas no van a llegar solas, hay que construirlas. Aquí seguimos, diciéndolo, aunque incomode. Porque callar hoy sería aceptar que nada va a cambiar. Y aceptar eso sí sería la derrota más grande. Y aceptar esa derrota silenciosa es justamente lo que muchos se niegan a hacer. Porque todavía existe la sensación de que algo puede cambiar. De que este proceso todavía puede corregirse antes de que sea demasiado tarde. Pero esa posibilidad se va reduciendo con cada decisión que no se toma, con cada problema que se minimiza, con cada señal contradictoria que se envía desde arriba. Porque si algo ha quedado claro en todo este ruido es que el fútbol mexicano no tiene un problema de diagnóstico. Tiene un problema de ejecución. Todo el mundo sabe que está mal. Todo el mundo sabe que falta. Todo el mundo sabe que se ha hecho mal durante años. Lo que no se ve es la voluntad real de cambiarlo. Y ahí es donde la figura de Javier Aguirre vuelve a aparecer como un punto clave. No porque sea el origen de todos los males, sino porque hoy tiene en sus manos una responsabilidad enorme. Decidir si va a ser parte del cambio o si va a convertirse en otro nombre más en la lista de técnicos que pasaron sin dejar una huella clara. Porque Aguirre tiene algo que otros no tuvieron: contexto, experiencia y conocimiento del entorno mexicano. Nadie puede decir que no sabe dónde está parado. Nadie puede decir que no conoce la presión, la crítica, la exigencia. Y precisamente por eso, se esperaba de él una conducción más clara, más firme, más coherente. Pero hasta ahora, lo que se ha visto es un proceso lleno de grises, ni completamente errado ni claramente encaminado. Un proceso que avanza a trompicones, que corrige una cosa y descuida otra, que gana sin convencer y pierde sin aprender lo suficiente. Y eso es lo que desespera. Porque no se trata de pedir perfección, se trata de pedir evolución, de pedir señales claras de crecimiento. Y esas señales, hoy, siguen siendo débiles.
y el riesgo de llegar hacia el Mundial es enorme, porque cuando no tienes una base sólida, cualquier golpe te desarma. Un gol en contra temprano, una decisión arbitral polémica, una lesión inesperada, y todo el plan se viene abajo, porque no hay automatismos que sostengan al equipo y los automatismos no se construyen en 2 meses. Se construyen con repetición, con continuidad, con confianza mutua. Y eso requiere definir quiénes son los hombres clave, quiénes juegan siempre, quiénes entran desde el banco.